el ambiente, porque se gastan recursos, se destruyen bosques, lo vemos en China ahora, donde se está, el uso de carbón está en aumento, y esto tiene un impacto que en la madre tierra que es incuestionable. Bueno, hay un índice de desempeño ambiental de Yale University y Columbia University, que si ustedes cruzan los dos índices, ustedes pueden ver de que los países con mayor libertad económica de hecho gozan con mejor desempeño ambiental y con mejores indicadores ambientales que los países con menor libertad económica. La razón es sencilla: los países, conforme se hacen más ricos, empiezan a demandar mayor calidad ambiental. Los habitantes de los países empiezan a demandar mayor calidad ambiental, y esto hace de que los niveles de contaminación caigan. Entonces se produce lo que se ha llamado la curva de Kuznets, la curva ambiental de Kuznets, que es que conforme un país empieza a ser rico, el ingreso per cápita empieza a contaminar más, pero alcanzado cierto punto de desarrollo, que es aproximadamente $8.000 per cápita, empieza a decaer los niveles de contaminación, puesto que la gente nuevamente empieza a preocuparse más por temas ambientales. Antes estaban preocupados nada más por dónde comer, dónde va a venir el plato de comida, pero ya después empiezan a decir: mira, no me gusta vivir en una ciudad donde hay tantos niveles de polución, no me gusta vivir en una ciudad donde no se puede tomar el agua porque está contaminada, y empiezan a demandar más de estos bienes ambientales. Es por tanto que entre más riqueza se genere, más limpio será el medio ambiente. Entonces, la evidencia empírica, nuevamente, esto es evidencia empírica, aquí no hay teoría, aquí no hay elucubraciones mentales diciendo: mira, es que la libertad económica es buena. No, esto es la evidencia empírica dura de que la libertad económica tiene un impacto incuestionable en el desarrollo humano y el desarrollo económico. Libertad económica, democracia y libertades políticas. Ustedes vieron que los dos primeros países en el índice de libertad económica no son democracias: Hong Kong y Singapur. Entonces mucha gente podría decir: bueno, es que sí, efectivamente, solo en dictaduras se pueden implementar este tipo de reformas, o la democracia siempre demanda más Estado. Bueno, pueden ver de que los países con mayor libertad económica, de acuerdo, si ustedes lo comparan con el índice Freedom in the World de Freedom House, que mide precisamente libertades civiles y derechos políticos, hay una relación también entre libertad económica y libertad política. Y eso lo vemos a lo largo del mundo. Milton Friedman decía que la libertad económica y la libertad política son dos caras de la misma moneda. Si usted tiene un régimen que en dictadura liberaliza la economía, tarde o temprano esa dictadura termina cayendo. Sucedió en Chile, sucedió en Corea del Sur, sucedió en Taiwán, sucedió aquí en España. Y bueno, esa es la gran incógnita que tiene enfrente, disyuntiva que tiene enfrente el liderazgo político en China. Que ellos saben de que si la economía sigue creciendo a estas tasas y se sigue creciendo la clase media, tarde o temprano la clase media va a demandar más libertades políticas. Y de hecho, hace poco un pequeño pueblo en China, por pequeño en China debe ser como 5 millones de personas, pero hace poco hubo unas elecciones en un pequeño pueblo en China, donde el pueblo básicamente se rebeló porque les querían construir una planta de tratamiento de aguas o algo por el estilo cerca, y ellos no la querían ahí, y se rebelaron, y el liderazgo chino decidió, bueno, que la gente escoja a su propio alcalde. Ojo ahí, podríamos estar viendo la primera semilla de lo que en el futuro sería el nacimiento de la democracia china. Conforme China se hace más próspero, y por lo tanto la gente empieza a pedir más libertades. Lo mismo ocurre en Cuba. Precisamente el hecho por el cual el liderazgo de Cuba no quiere abrir la economía, y todas las reformas súper tímidas que hacen, a los 3 meses las echan para atrás, conforme ven que la gente en verdad empieza a ejercer sus libertades económicas, y que la gente en verdad anda con un celular, y ya con el celular puede organizar algún tipo de reunión clandestina. Bueno, inmediatamente los Castro en La Habana echan para atrás esta reforma, porque saben que la libertad económica tarde o temprano lleva a la libertad política. Y todo lo contrario vemos en el otro lado del espectro. Los países, por ejemplo, en América Latina, donde en los últimos años los estados han avanzado más en consolidar su dominio sobre la economía, son los mismos que han visto un retroceso espectacular en materia de libertades políticas: Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros, y el mismo Argentina, lamentablemente. Libertad económica y corrupción.
Antes en la mañana también se hizo un paralelo entre la libertad económica y corrupción. Si ustedes agarran el índice de transparencia internacional, ven que existe una relación clarísima entre las economías más controladas son las economías que gozan, entre comillas, o sufren de mayor niveles de corrupción comparado con las más libres. Y no hay que ser un genio para darse cuenta. Efectivamente, cuando usted, para empezar una empresa, necesita pasar por 27 instituciones estatales y conseguir 47 patentes, permisos y licencias, tarde o temprano, en alguno de esos procesos, alguien te va a pedir un soborno, alguien te va a pedir algún tipo de ayudita para agilizar el permiso. Igual, si usted, para poder importar mercadería o importar insumos, usted necesita pasar por una aduana y pagar altos niveles de impuestos de importación, existe el incentivo para que tarde o temprano algún funcionario de aduana te termine pidiendo algún tipo de ayuda para agilizar tus importaciones. En fin, donde usted tiene una economía que le da más control a los políticos y más control a los burócratas, por supuesto que va a tener entonces más incentivos y más espacio para que exista la corrupción. No, aquí está en Transparencia Internacional, entre menos en la nota, menos corrupto es. Más corrupto. No. La nota es, entre más alto sea la nota, más corrupto es en Transparencia Internacional. Por eso es que, sí, es al revés. Ahí está. Ups. Veamos el desempeño de la libertad económica en algunos países. Este es el promedio de los 10 países más libres económicamente. Como pueden ver, en los últimos 2 años ha habido una caída. Así como entre la nota general ha habido una caída, también los países con mayor libertad económica. Este es el promedio de América Latina. Ustedes pueden ver que a partir de principios de los finales de los 80, América Latina empieza a aumentar su nota de libertad económica, y a pesar de que se oye mucho de los regímenes de izquierda en América Latina, de hecho la nota de América Latina ha permanecido relativamente estable en los últimos 10 años. Chile. Chile es un país que, nuevamente, a raíz de un golpe de Estado, luego, igual que en España, un dictador que llega al poder y primero que todo no sabía cómo manejar la economía, pero luego de varios años de dar tumbos, le otorga el control de las políticas económicas a un grupo de Chicago Boys, y estos empiezan a implementar una serie de reformas que hacen que la nota de Chile en materia económica se dispare y se encuentre actualmente entre los 10 países más libres del orbe. Nuevamente, Chile es otro ejemplo de muchas de las cosas que he mencionado anteriormente. Chile pasa de ser una dictadura a ser la democracia más consolidada de América Latina en este momento. Es la democracia más fuerte, de acuerdo a los diferentes indicadores de calidad institucional. No de casualidad la economía más libre. Chile está con un ingreso per cápita cercano a los $16,000 per cápita. Si Chile continúa creciendo a una tasa aproximada del 5 o 6% en la próxima década, va a alcanzar ya los niveles de ingreso de algunos países europeos y se va a convertir en el primer país desarrollado de América Latina. La pobreza en Chile pasó del 40% en los años 90 a básicamente un 13% actualmente. En fin, todos los indicadores denotan de que este aumento en la libertad económica que experimentó Chile al abrirse al mundo, eliminar barreras comerciales, privatizar las pensiones, bajar impuestos, privatizar empresas, ha hecho de que la economía chilena goce de alto nivel de desarrollo. Perú es otro país que también, a raíz de una dictadura también de Alberto Fujimori, empieza a implementar importantes reformas económicas que ha hecho de Perú la economía latinoamericana que más ha crecido en los últimos 10 años. Igualmente, la pobreza ha disminuido dramáticamente en los últimos 15 años, y esto hace que Perú también
se esté tratando de posicionar como uno de los países con mayores perspectivas de desarrollo en la región. Y ahí vamos a España. España históricamente ha estado en la mitad, entre el promedio de los 10 países más libres económicamente y el promedio latinoamericano. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha latinoamericanizado más y ha caído en sus índices de libertad económica. Y bueno, ustedes conocen el caso español mejor que yo para atestiguar que ha producido esta caída en la libertad económica. Veamos otro par de países. Argentina nuevamente en los años 90 empieza un proceso de liberalización a medias, un proceso que fue caracterizado por el tema de las privatizaciones por la corrupción, que ha hecho que todo ese periodo sea visto de mala forma por muchos argentinos. Nunca controlaron el tema del gasto, a pesar de que se abrieron al comercio internacional, a pesar de que privatizaron empresas, a pesar de que hicieron muchas de las reformas sugeridas y que hemos visto anteriormente. Hubo una que nunca hicieron, que fue controlar el gasto público. Adoptaron una caja de conversión de tal manera que el dólar tenía el peso argentino tenía el mismo valor del dólar, y esto hizo de que la inflación, la hiperinflación que tenía Argentina a principios de los años 90 cayera a niveles de dígitos simples. Sin embargo, el tema del gasto no lo controlaron y eventualmente esto llevó a que la economía argentina, al verse cerrado de sus acreedores internacionales y al no poder imprimir dinero, bueno, simplemente se deshizo la caja única, volvió al peso a poder imprimir y declaró default sobre sus acreedores internacionales. Que esto, la lección de Argentina muestra una lección clave de la libertad económica, es que hay que tener muy en cuenta esos 5 grandes áreas de libertad económica. Usted puede tener un país que se abre al comercio internacional, que controla su moneda, que privatiza empresas, que desregula, pero que si no hace bien la tarea, ya es un desastre en una sola área, eso puede llevar a que el resto de la economía se venga abajo. Y es por eso de que muchas veces tenemos problemas nosotros los liberales a la hora de vender estas ideas. Porque todos dicen, mira, pero Argentina no es que liberalizó la economía y aún así se vino abajo. Es ahí donde se tiene que explicar que la libertad económica no solo es dolarizar o no dolarizar, no solo es regular o no regular, o no solo es abrirse al comercio internacional, sino que es todo un conjunto de políticas que si alguno en particular no se hace bien, puede traer consecuencias graves para el resto de la economía. Venezuela era el país más libre de libertad económica en 1980. Como ustedes pueden ver, empieza una caída que no solo es responsabilidad de Hugo Chávez, ya Venezuela venía cayendo en libertad económica desde antes, pero que con Hugo Chávez se acrecienta esta caída de libertad económica y bueno, hemos visto todas las consecuencias que eso ha generado. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, ok. El gran problema en América Latina, el gran problema en muchos países en desarrollo es el tema de la economía informal. En América Latina, 1 de cada 2 latinoamericanos trabaja en la economía informal. Esto es una tragedia, puesto que esto significa que esta gente no tiene acceso al sistema de justicia, no tiene acceso a contratos, no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a seguros, no tiene acceso a publicidad, en fin, viven en un apartheid económico, básicamente. ¿Y por qué la gente en América Latina, en grandes masas, 1 de cada 2 decide irse al sistema informal? Para no pagar impuestos, como mucha gente cree, porque supuestamente estar en el sistema informal para ellos es la gran ganga. No, porque el Estado, a través de onerosas regulaciones, los ha mandado al sector informal. Ustedes tal vez habrán oído de la investigación que en los años 80 hizo Hernando de Soto en Perú. Hernando de Soto, este economista peruano, en los años 80 dijo, bueno, voy a ponerme un negocio, un taller simple, pero voy a cumplir con todos los permisos y con todas las trabas y con todas las licencias que me pide el gobierno peruano para poder empezar un negocio. Bueno, fue una cuestión de 6 meses, un proceso de 6 meses que le tomó amplios recursos, tuvo que pagar sobornos como 7 veces para que pudiera agilizar los permisos, etcétera, etcétera. Y de ahí él publica su libro, El Otro Sendero, en donde demuestra de que en nuestros países en desarrollo
Esta es la gran traba del desarrollo. Johan Norberg, un colega mío del Cato Institute, ha dicho que si usted vive en un país desarrollado y se quiere hacer rico, usted se pone un negocio. En los países en desarrollo, en los países subdesarrollados, usted necesita ser rico para poder poner su negocio. Porque solo así puede cumplir con toda la gran cantidad de licencias, trabas y regulaciones que pone el Estado. Ustedes pueden ver que América Latina es campeona en esto. Casi que 2 meses toma en tramitología poder ponerse un negocio, mientras que en los países desarrollados de la OECD son 13 días. En Nueva Zelanda es una tarde. Usted en una tarde va y te dan, pum, el permiso para empezar un negocio, mientras que en nuestros países es todo un viacrucis. Registrar una propiedad. Millones, cientos de millones de personas, si no miles, viven en propiedades a lo largo del mundo sobre los cuales no tienen un título de propiedad. Por lo tanto, no pueden sacar un crédito, por lo tanto, no pueden hacer mejoras a sus casas. Ustedes han visto el fenómeno, tal vez se ha bajado a países en desarrollo, de que ustedes ven casas que se están cayendo a pedazos, pero que tienen un televisor, casi que pantalla plana adentro. Pero yo esto no lo entiendo, ¿por qué no invierten en la casa? Bueno, porque no tienen título de propiedad sobre la casa, y por supuesto que no van a invertir en algo que en cualquier momento se lo pueden quitar. Registrar una propiedad, si yo soy dueño de un terreno y quiero registrarlo también, es todo un problema en los países subdesarrollados. Y esto hace que entonces la gente también viva sobre riqueza sobre la cual no puede ejercer ningún tipo de control. Hernando de Soto, su segundo libro, El Misterio del Capital, también tiene que ver con este tema. La carga tributaria total nos han hecho pensar que en América Latina pagamos pocos impuestos. Sin embargo, cuando ustedes toman en cuenta todas las tasas tributarias de los que sí pagan impuestos, aquí está la cita del ministro de Economía aquí en España, que dijo que aumentaba los impuestos porque hay mucha gente que no los paga, entonces los que pagan van a tener que pagar más. Bueno, en América Latina sucede igual. Como hay amplios sectores de la economía que están en informalidad, el Estado entonces sobrecarga a aquellos que sí son formales, y esto crea un círculo vicioso. Entonces donde más gente abandona la formalidad, y esto hace que la cosa vaya para mal. Hayek decía que siempre y cuando las reglas del juego sean justas, el resultado va a ser justo. Usted puede tener a Brasil jugando, o a España ahora, jugando contra Haití, que si son 11 contra 11 y la bola es redonda y el árbitro es imparcial, el resultado va a ser justo. El problema es que en muchos países de desarrollo las reglas nunca han sido justas. Y es por eso la pobreza, es por eso la desigualdad, que no son culpa del liberalismo, no son culpa del capitalismo, sino son culpa de estas reglas injustas. Así que lo que tenemos en el mundo no es una mala distribución de riqueza, sino una mala distribución de libertad económica. Más complicado. ¿Entiende usted por un sistema judicial independiente? Aquí en España no se entiende muy bien. Bueno, un sistema judicial donde las autoridades políticas no tengan injerencias. Es muy difícil tener un sistema judicial independiente, puesto que ¿quién elige a los jueces? ¿Verdad? Usualmente son los políticos los que lo eligen, los que lo escogen. Sin embargo, ciertos países han logrado que sus sistemas judiciales sean sumamente imparciales. No quiero decir con esto que el sistema judicial sea un órgano apolítico en algún país. Claramente las decisiones se toman en base a política, y lo vemos ahora en Estados Unidos con la decisión de la Corte Suprema sobre la reforma de salud de Obama, en donde se especula que la gran presión que recibió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, hizo que su voto fuese a favor de la reforma, cuando inicialmente iba a votar en contra. Bueno, ningún órgano está inmune a la política. Sin embargo, existen países donde los sistemas judiciales cuentan con un alto grado de independencia, y esto hace de que, por supuesto, que las decisiones, y eficiencia también, y esto hace que las decisiones que alcancen sean vistas con mayor certeza que aquellas decisiones de países donde los sistemas judiciales simplemente estampan de los poderes ejecutivos. Tú estableces, por ejemplo, el argumento es claro, ¿no? Mayor libertad económica genera más crecimiento económico, y tú estableces una relación causal. ¿No habrá posibilidad que la relación causal no sea también al revés? O sea, me refiero a que en realidad el crecimiento económico es lo que genera la libertad económica.
en tu gráfica pones, ¿no? El crecimiento económico en los últimos años ha disminuido casualmente en época que empezó la crisis, y además que las políticas que están implementando muchos países en realidad, o sea, para enfrentar la crisis tienden a limitar la libertad. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos su economía no crece, y entonces implementan medidas que disminuyen la libertad desde el punto de vista de tu índice, ¿no? Por ejemplo, los planes contracíclicos, mayor gasto de gobierno. Entonces, en tu índice, mayor gasto de gobierno disminuye la libertad. Hoy empezaron estas restricciones, ¿no? Al comercio, los agricultores empiezan a hacer lobby en Washington, o empiezan estos programas de Buy America. Entonces, son más restricciones y eso disminuye la libertad económica. O sea, no puede estar pasando lo contrario. Sí, o sea, la causalidad no genera correlación. Eso es un punto crítico. Sin embargo, bueno, tenemos todo un cuerpo de teoría económica que explica por qué precisamente las economías libres son las que generan mayor crecimiento. Este índice nace precisamente para tratar de demostrar empíricamente que toda esta teoría estaba bien sustentada y tenía pruebas objetivas allá afuera de que así fuese. Bueno, efectivamente, o sea, los países que logran tasas de desarrollo, tasas de crecimiento económico altas por un largo periodo de tiempo son aquellos países que han liberalizado su economía, no al revés. Y eso se puede ver puesto que este ejercicio, lo interesante de este ejercicio es que se ha hecho desde 1975. Algunos países tienen notas hasta 1970. Por lo tanto, podemos ver los cambios de libertad económica a lo largo del tiempo y podemos ver si es cierto eso, de que más bien es la libertad económica es una reacción al crecimiento en lugar de viceversa. No, es muy claro de que el crecimiento económico sostenido en el tiempo solo ocurre luego de que los países han liberalizado. Allá, vos. Sí, don Carlos. Parte de la mala frase que tiene el liberalismo tiene que ver con los casos, por ejemplo, de dictaduras con libertad económica o regímenes autoritarios, como el de Singapur o como el de China, o en la antigua Chile de Pinochet, ¿no? Mi pregunta sería, si vamos a aceptar que las dos caras de la moneda son la libertad económica y la libertad individual, y que una lleva a la otra en el largo plazo, ¿crees que el fin justifica los medios? Es decir, ¿vamos a aceptar un periodo de dictadura y régimen autoritario para llegar a la libertad económica? Y por último, hay un libro de John McLean, se llama La doctrina del shock, en la que dice que los pueblos solo pueden aceptar la libertad económica si antes los sometes mediante el terror o algún régimen autoritario tipo Pinochet. ¿Qué me puedes decir de eso? No, bueno, don Mauricio lo dijo el primer día, para ningún liberal el fin justifica los medios, jamás. Ciertamente implementar este tipo de reformas en democracia implica retos que no están ahí en una dictadura. En una dictadura, como se habló aquí en la mañana, fue una mañana en que se aprobó el plan de estabilización aquí en España, mientras que en una democracia implementar alguna reforma del mercado laboral que tira a los sindicatos a la calle, y si querés abrir algún mercado al comercio, que se te tiran los arroceros, o se te tiran los ganaderos a la calle. Eso pone por supuesto retos, pero bueno, es mejor eso que la alternativa, que es tener una dictadura, la pérdida total de libertad política. Sí quiero enfatizar de que ha habido países que han logrado reformar sus economías en periodos de democracia. Tenemos el caso de El Salvador, por ejemplo. El Salvador de 1990 al 2005 más o menos fue uno de los países que más liberalizó su economía en América Latina, causando que la pobreza cayera significativamente de un 60% en 1990 a un 35% en 2005. ¿Por qué dices que es mejor eso que lo otro? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? Lo que estoy diciendo la es que democracia es mejor que la dictadura, porque es mejor. es mejor tener control de las autoridades políticas que lo gobiernan a uno que no tener. Y tener un régimen en donde no te mandan a la cárcel por opinar diferente. Al menos esa es mi opinión. O sea, no puede haber allá afuera, y estoy seguro que allá afuera habrá otra gente que opina diferente. Pero para mí, la libertad política es un bien en sí mismo, al igual que la libertad económica.
Así como yo tengo derecho aquí a comprarle un tomate, también tengo derecho a escoger quién va a ser, quién va a representarme en un congreso. Una pregunta más. Acá. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la cooperación al desarrollo y si hay alguna manera de enfocarla en lugar de conseguir los resultados para mejorar el IDH. Según tu presentación, pues a potenciar la libertad económica para conseguir, como consecuencia, mejorar el IDH. Claro, cuando se trata de la cooperación para el desarrollo de la ayuda externa, recomiendo encarecidamente leer a un autor, Peter Bauer. Peter Bauer fue un economista de origen húngaro, fue profesor en el London School of Economics por muchos años y desde finales de los 40 él empieza a escribir en contra de la ayuda externa y empieza a escribir sobre los efectos nefastos de la ayuda externa sobre el desarrollo de las naciones. Él hizo mucho trabajo de campo en África y fue sumamente bueno, yo lo recomiendo, puesto que Peter Bauer decía que la ayuda para el desarrollo era subsidio de los contribuyentes pobres de los países ricos a las clases gobernantes ricas de los países pobres. Y eso es lo que eso es lo que ha ocurrido durante 50 años de ayuda al desarrollo a África. Vemos que África sigue siendo la región más pobre del planeta a pesar de haber recibido $1 billón en ayuda externa. Y es que mucho de esta ayuda externa lo que ha ido es a apuntalar regímenes corruptos en estos países que entonces gracias a esta ayuda externa no necesitan hacer las reformas necesarias para sacar a su población de la pobreza. Ya veo aquí a Raquel viendo el reloj ahora. ¿Alguien que quiera esta copia? Se la regalo. Nos ponemos a los que sean vegetarianos aquí en esta mesa, el resto van saliendo y le vamos entregando el ticket de Burger King para hoy.